Bueno, sí, bueno, tú, bueno. Hola, podcast escucha, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya ni siquiera sé cómo empezar esto, podcast escucha. Bienvenido seas tú a tu podcast favorito. Ándale, así mero. Bienvenido seas tú a tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo, podcast escucha, soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente en este episodio número 96. Un aplausote para ti, podcast escucha. Y también una disculpa, porque el episodio anterior te estaba diciendo bienvenido al episodio número 94 o algo así más o menos estaba diciendo, pero no era el 94, era el 95 podcast escucha, y eso me hizo sentir mal, pues porque me equivoqué. Pero me hizo sentir bien porque ya vamos uno más para llegar al 100, que era nuestra meta, ¿verdad? Esta cuaresma especialmente, tratar de hacer un episodio todas las semanas seguidas, y primero Dios vamos a llegar a esa meta de 100 esta cuaresma, pero le vamos a seguir, ¿verdad? Podcast escucha, ¿verdad que si quieres que le sigamos? Sí, a huevo, claro que sí. Dale, claro que pierdas sí, el tiro, porque claro si lo que pierdes, sí, pierdes mon. el camino. Ay, podcast escucha, ¿qué te puedo decir de esta semana? Esta semana me ha ido más o menos, podcast escucha. Como sabes, la semana pasada cometí el error de quitarme la barba que tenía acá, y bendito sea Dios, ya está saliendo poquito. Pero tuvimos reuniones en mi familia, podcast escucha, y te puedo ser completamente sincero, hubo como 20 personas que hicieron el comentario de mi barba, pero ni una, ni siquiera una me dio un piropo acerca de la barba. Fue así como, ay, te quitaste la barba. Y está bien, los entiendo. Yo pienso lo mismo cuando me veo al espejo, pero primero Dios, pues ya viene de nuevo. Y ojalá y... Bueno, podcast escucha, pero eso está de más. Compartírtelo. Pero ¿qué más? Podcast escucha. Sí, yo pienso que eso es todo lo que te quería decir acerca de esta semana. Estaba de vacaciones la semana pasada. Entonces regresar al trabajo esta semana ha sido un poquito así como, ya se me olvidó lo que hago aquí. Y me he sentido un poquito así como, ¿dónde debo de estar en este momento, verdad? Pero bendito sea Dios, ya con 2 días, ya entrando, ya como que empiezas a acclimate. No sé cómo se diría eso en español, podcast escucha, pero ya empiezas a entender qué es lo que debes de hacer, ¿verdad? Y ya, qué chido. Ay, podcast escucha. Como ya te compartía las semanas pasadas, en los episodios últimos que hemos tenido desde que empezó la cuaresma, es que estamos en medio de una miniserie acerca de la cuaresma, ¿verdad? Y en esta miniserie de la cuaresma vamos a estar enfocándonos estas semanas, como ya lo hemos estado haciendo, podcast escucha, en las personas de la pasión. Las personas de la pasión de Jesucristo. Y ya nos hemos enfocado en los discípulos dormidos, ¿verdad? Nos hemos enfocado en Judas. Y hoy, podcast escucha, quisiera enfocarme en otro de los discípulos. Específicamente quisiera enfocarme en Pedro. Podcast escucha, quisiera leerte específicamente en la pasión cuando Pedro niega que conoce a Jesús, ¿verdad? Y quisiera que meditáramos en este aspecto de cómo podcast escucha, me imagino casi como mejor amigo de Jesús, como príncipe de los apóstoles, ¿verdad? Como primer papa, como discípulo de Jesús, podcast escucha, en el momento cuando Jesús lo necesita más, lo niega que lo conoce, niega que ha estado siguiéndole 3 años de su vida, niega que lo ha visto hacer milagros, niega, podcast escucha, que tiene una relación de amistad, una relación de discípulo con Jesús.
vamos a ver las circunstancias, vamos a ver también cuando Jesús, después de la última cena, Jesús les dice a sus discípulos: hoy todos me van a abandonar, todos me van a fallar, ¿verdad? Y también vamos a ver la respuesta que Pedro le da en ese momento. Podcast escucha, y famosamente, pues ahí después Jesús le dice: te aseguro de que no, te aseguro de que vas a negar que me conoces, vas a negar que eres mi amigo, vas a negar que eres mi discípulo, vas a negar que sigues mis enseñanzas. Y podcast escucha, pues básicamente quería compartir contigo hoy 3 puntos acerca de esta negación de Pedro, ¿verdad? Y quería que seguimos en esta cuaresma meditando especialmente más bien, no específicamente, porque también vimos lo que decía el Evangelio según San Mateo la semana pasada acerca de Judas, porque lo explicaba un poquito como más en detalles, ¿verdad? Y ahora, pues, la verdad yo pienso que nos vamos a quedar nomás en el Evangelio según San Marcos. Podcast escucha, y quisiera compartir contigo estos 3 puntos que estuve meditando, que en sí estuve como escuchando en mi corazón delante del Santísimo esta semana. Podcast escucha, y ojalá y este episodio sea una bendición para ti. Ojalá y este mensaje te ayude, como me ha ayudado a mí, podcast escucha, a seguir a Jesús de una mejor manera, de una manera más humilde, y también pues de una manera que me hace suplicarle a Dios que no deje que mi corazón sea endurecido. Podcast escucha, y pues quisiera compartir contigo hoy, como ya te estaba diciendo, del Evangelio según San Marcos. Vamos a estar en el capítulo 14 y vamos a empezar esta meditación de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Podcast escucha, en ese capítulo 14 de San Marcos, versículo 26 en adelante. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Un poquito de contexto es que acaba, en este momento que te voy a empezar a leer, acaba de pasar la última cena, ¿verdad? Acaba de pasar la última cena, la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía. Podcast escucha, donde Jesús no solamente transformó un pedazo de pan y una copa de vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, podcast escucha, pero también le dio la autoridad a sus discípulos, específicamente a los apóstoles, de hacer lo mismo. Podcast escucha. Y eso acaba de pasar. El milagro, uno de los milagros más grandes, podcast escucha, uno de los milagros más hermosos de la historia acaba de pasar. Y fíjate lo que después de haberles dado ese regalo tan grande a sus discípulos, podcast escucha, fíjate la conversación después de la última cena. Aquí dice Jesús, dice la palabra de Dios, según San Marcos capítulo 14, versículo 26 en adelante. Dice así: después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces aquí tenemos, podcast escucha, en estos versículos que acabo de leer, a Jesús que les está diciendo, y se me hace tan hermoso del corazón de Jesús, que dice: ¿sabes qué? Todos me van a fallar. Hoy todos me van a dejar. En el momento más importante de mi sufrimiento, no voy a tener a ni uno de ustedes junto a mí. Pero se me hace bonito que Jesús les dice: pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Como diciéndoles, podcast escucha, cuando resucite, yo sé que me van a dejar, yo sé que me van a traicionar, yo sé que me van a abandonar. Pero cuando resucite, yo voy a ir delante de ustedes a Galilea. Voy a ir de regreso a ustedes. Y este no es un punto de los que estaba pensando hacer, podcast escucha, pero quiero también, porque ahorita que lo estaba leyendo, llegó a mi corazón, que tenemos un Dios, podcast escucha, que te voy a ser completamente sincero.
Él sabe que lo vas a traicionar. Él sabe que lo vas a dejar. Él sabe que vas a volver a pecar. Y aún sabiendo eso, Podcast Escucha, básicamente nos está diciendo hoy a través de esta Sagrada Escritura, Jesús nos está diciendo: pero voy a resucitar, te voy a perdonar si tú me lo permites. Si tú me lo permites. Y vimos que la semana pasada Judas no se lo permitió, ¿verdad? Judas se quitó la vida, Judas se suicidó. Podcast Escucha, antes de que Jesús resucitara, no tuvo fe, no tuvo confianza de que Jesús lo podía y lo iba a perdonar si él le hubiese pedido perdón. Podcast Escucha. Y no sé, se me hace aquí tan bonito Jesús que dice: todos me van a dejar, pero después voy a ir de regreso con ustedes. Tenemos un Dios, Podcast Escucha, de segundas, terceras, cuartas, quintas, cienes de oportunidades. Que quizás hay alguien que está escuchando este episodio que como ya te compartía la semana pasada, que tú piensas que Dios no te puede perdonar, que Dios no te va a perdonar, que Dios no te quiere perdonar, pero no, como veíamos la semana pasada, específicamente el ejemplo que ponía es del Evangelio, del libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, donde Dios dice: yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y vuelva a mí. Y se me hace tan bonito aquí, Podcast Escucha, que Jesús les dice: todos me van a abandonar, todos me van a dejar, pero ¿saben qué? Yo voy a regresar con ustedes. Ese no era un punto que tenía pensado hacer, Podcast Escucha, pero ojalá y haya tocado el corazón de alguien que esté escuchando este mensaje. Seguimos con el versículo 29. Dice la palabra de Dios: después de que Jesús les dijo, ¿verdad?, que todos me van a traicionar, todos me van a abandonar, me van a fallar. Fíjate lo que pasa, Podcast Escucha, en el versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Aunque todos tropiecen y caigan, yo no, le dijo a Jesús Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo, dice la palabra de Dios. Pero se me hace curioso que especifica que Pedro fue el primero, o fue el que le dijo de una manera más clara, ¿verdad? Aunque todos te fallen, yo no te voy a fallar. Como diciéndole a Jesús: yo soy mejor que todos estos. Yo soy más chingo. Aunque todos te fallen, tú puedes confiar en mí, Dios, ¿verdad? Y lo curioso que se me hace es que Jesús le dice: no, tú también de hecho tú me vas a fallar de una manera crucial, de una manera más crasa, de una manera más fuerte que todos los demás. Y Podcast Escucha, este es el primer punto que quería hacer, porque de cierto modo, Podcast Escucha, de cierto modo aquí vemos que Pedro está siendo como un poquito como orgulloso, un poquito creído, o un muchote creído. Señor, yo sé que estos no te aman lo suficiente, yo te amo más. Mira, Andrés, no, yo te amo más, Señor. Mira, todos los demás. Definitivamente quizás sí lo ama más que Jesús, que diga que Judas Iscariote, ¿verdad? Pero aquí lo que quería subrayar, Podcast Escucha, lo que quería enfocarme era de que a pesar de que Pedro escuchó oír de la boca de Jesús: no, sabes que hoy todos me van a fallar. Pedro, en su orgullo, me imagino, en el creerse tanto, Podcast Escucha, en su mente no se imaginó él capaz de dejar a Jesús.
Y quizás te puedo decir algo, quizás en ese momento él no estaba mintiendo, ¿verdad? Quizás él realmente pensaba lo más profundo de su corazón que él nunca iba a abandonar a Jesús. Pero podcast escucha esta posición que toma de que yo soy mejor que los demás. Aunque todos, y específicamente eso que dijo, aunque todos te fallen, yo no te voy a fallar, Dios. Podcast escucha, esa es una de las cosas que al hablarse se escuchan bonito, ¿verdad? Al decirle eso a Dios, se escucha como un piropo, se escucha como, Señor, aunque nadie crea en ti, yo voy a creer en ti, aunque todos pequen, yo no voy a pecar, Señor. Y suena como un piropo, suena como una alabanza, suena como algo bonito que le estás diciendo a Dios, pero Jesús conoce, podcast escucha, que de repente pues el corazón es traicionero, ¿verdad? Y él le dice, no, te conozco y sé que tú también me vas a fallar. De hecho, me vas a negar que me conoces, Pedro. Y podcast escucha aquí lo que yo sentía pues en mi corazón es un llamado esta semana meditando en la negación de Pedro, un llamado a la humildad, un llamado al realmente entender, podcast escucha, que todos caemos. Aun cuando quizás en este momento tú digas, yo nunca caería en eso. Como dice San Agustín, ¿verdad? Si no es por la gracia de Dios, ahí voy yo cuando miraba a un pecador. Porque San Agustín sabía que si no fuese por la gracia de Dios, que si no fuese gracias a Dios, podcast escucha, él en su corazón haría lo mismo que esos pecadores, ¿verdad? Y yo pienso que ese es el mensaje, el primer mensaje, ¿verdad? El primer punto que quería hacer en este episodio. Si no fuese por la gracia de Dios, ahí voy yo. Dejemos, podcast escucha, dejemos esta soberbia, dejemos el creernos tanto, dejemos el sentirnos, podcast escucha, mejor que los demás. Hay tanta gente en grupos de oraciones que se cree más que todos los demás que están atendiendo, porque quizás ellos cantan todas las semanas, porque quizás ellos son los que están anunciando, porque quizás ellos son los que les tocaron leer el Salmo. Podcast escucha, hay tanta gente que se cree tanto. Y esta palabra de Dios, este ejemplo en la pasión de Jesús, de Pedro, diciendo que aunque todos te dejen, Señor, yo no te voy a dejar. Y yo sé, podcast escucha, yo sé que hay gente escuchando este mensaje quizás que no, ellos dicen, no, pero es que de veras yo no ofendería a Dios como esos pecadores que vienen. No, podcast escucha, no. Si no es por la gracia de Dios, como decía San Agustín, ahí voy yo. Si no es por la gracia de Dios, yo también negaría a Jesús. Dejémonos de tanta soberbia y digámosle a Dios, Señor, yo no quiero ofenderte. Yo nunca quisiera negarte. Pero sé que quizás soy más débil de lo que pienso. Bueno, no le digas podcast escucha a Dios, ¿verdad? Porque aunque si Dios quizás escucha este episodio, no sé. Perdón, podcast escúchame. Ese es otro punto y aparte, ¿verdad? Pero digámosle a Dios, Señor, yo no quiero ofenderte. Yo no quisiera lastimarte, pero también sé que si no es por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, yo sé que si tú me dejas, Señor, yo sé que si tú me abandonas, yo sé que si de repente tú me permites, Señor, yo sé que quizás puedo llegar a ofenderte igual o peor que Pedro. Y me imagino que esa es más cercana a la oración de los santos que las palabras de Pedro en este momento hacia Jesús. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Como diciendo, yo soy mejor que los demás. Y aquí, podcast escucha, la palabra de Dios nos enseña que, no, hombre,
de repente tú también puedes llegar a hacer algo malo. Tú también puedes llegar a negar a Jesús. Tú también puedes llegar a negarlo, a traicionarlo. Podcast escucha, a dejarlo. Y ese es el primer punto que quería hacer este día, que no seamos soberbios y que más bien digamos como San Agustín, si no es por la gracia de Dios, hago algo peor que Pedro, ¿verdad? Si no fuese por la gracia de Dios, ahí voy yo. Y no pensemos que somos mejores que los demás podcast escucha, sino más bien que nos demos cuenta de que sin la gracia de Dios, o aún de repente si Dios no permite que caigamos, podcast escucha, podemos caer aún en cosas inimaginables. Dejemos esa soberbia, podcast escucha, y fijémonos en lo que pasó después, ¿verdad? Entonces después pasa lo que ya estábamos hablando hace como 2 semanas, ¿verdad? Acerca de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y después de eso, podcast escucha, pasa que después de que arrestan a Jesús, lo llevan con Anás y luego con Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento. Anás era el sumo sacerdote, pero se me hace que años atrás. Pero después lo llevan también pues con Caifás, podcast escucha, y más o menos en este momento cuando Jesús está siendo juzgado por el sumo sacerdote judío, vemos que Pedro, así como Jesús lo había predicho, así como Jesús lo había profetizado, Pedro pues realmente niega que conoce a Jesús. Y vamos a enfocarnos aquí, podcast escucha, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Este es el mismo capítulo, según San Marcos, capítulo 14, desde el versículo 66 en adelante. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, dice: mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: ¿tú también andabas con Jesús de Nazaret? Él lo negó. No lo conozco, ni entiendo de qué me hablas. Y salió al portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: es evidente que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. Yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. Y la palabra de Dios aquí no dice específicamente las palabras que usó, pero dice la manera en que lo hizo, podcast escucha. Y la manera en que lo hizo esta tercera vez es que se puso a maldecir y a jurar. A maldecir y a jurar. A decir malas palabras y a jurar, quizás hasta por Dios mismo, que él no conocía a Jesús. Podcast escucha. Negó a Jesús delante de esta gente. Y aquí, podcast escucha, me trae al segundo punto que quería compartir contigo. Hay que tener muchísimo cuidado en los círculos en los que andamos. Hay que tener muchísimo cuidado, podcast escucha, con quién nos juntamos o en la presencia de quién estamos. Porque ponte a pensar en el contraste, ¿verdad? Pedro, cuando estaba en medio de los discípulos, cuando estaba en medio de los apóstoles, cuando estaba en medio de los que querían y estaban siguiendo a Jesús, podcast escucha, Pedro, cuando Jesús les dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le empezaron a decir, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Pedro se levantó en medio de los creyentes y del Padre recibió, podcast escucha, un mensaje tan perfecto, tan
tan maravilloso y le dijo a Jesús: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Proclamó Pedro en medio de sus amigos, en medio de la gente que estaba siguiendo a Jesús. Pedro tuvo esa experiencia sobrenatural que recibió del Padre. Podcast escucha, y pudo proclamar en frente de los creyentes que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Estaba leyendo un libro, Podcast escucha, y el sacerdote que escribió este libro básicamente dice que qué distinto es ver a Pedro en medio de la iglesia, en medio de los que creen en Jesús, en medio de los que siguen a Jesús, en medio de los discípulos. Qué distinto es ver que él proclama y recibe este mensaje, porque Jesús le dice: eso no lo recibiste de la carne y el hueso, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Podcast escucha, qué distinto es ver la disponibilidad de Pedro para proclamar su fe en Jesús en medio de gente que ama a Jesús, que sigue a Jesús, que cree en Jesús. Y ahora lo vemos, podcast escucha, en la pasión. En medio de gente que no ama a Jesús, en medio de gente que quizás es enemiga de Jesús, o por lo menos no lo siguen, no lo conocen, no lo aman. Y el mismo discípulo que proclamó con toda valentía delante de los discípulos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ahora, podcast escucha, está diciendo: yo no lo conozco. Jurando en vano, blasfemando. ¿Qué? Maldiciendo. Qué distinto, podcast escucha. El mismo discípulo, pero en dos círculos de personas distintas. En un lado es un santo y en el otro niega que conoce a Dios, niega que conoce a Jesús. Y pueda que lo juzguemos muy fácil y muy pronto, ¿verdad? Pero tú y a ti y a mí también nos pasa. ¿Sí o no? A ti y a mí también nos pasa que de repente en el grupo de oración: sí, gloria a Dios, hermanita, sí, gloria a Dios, hermanito, bendito sea el Rey de Reyes, el Señor es tan bueno con nosotros. La misma persona, el mismo católico, el mismo cristiano, de repente va a una fiesta y antes de comer la comida le da pena hacer una oración. Este ejemplo de Pedro, esta negación de Pedro cuando estaba en medio de gente que no conocía o amaba o seguía a Jesús, me hace pensar, podcast escucha, qué importante es juntarte con gente que ame a Jesús, con gente que sigue a Jesús, con gente que adore a Jesús. Porque el mismo discípulo, el mismo apóstol, en medio de una gente, proclama su fe y dice que Jesús vive, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y en medio de otra gente, podcast escucha, lo vemos negando a través de maldiciones y juramentos que conoce a Jesús. ¿Cuánto cuidado debemos de tener como creyentes de repente, podcast escucha, cuando empezamos a juntarnos con gente que blasfema, con gente que usa el nombre de Dios en vano, con gente que no ama, sigue o conoce a Jesús? Podcast escucha. Vimos aquí el daño que le hizo ese momento al espíritu, a el alma de Pedro, podcast escucha, y nosotros pensamos que no nos va a hacer daño a nosotros también.
Y lo curioso es que esta semana estaba pensando no solamente en los amigos de tu trabajo, en los amigos que de repente tienes que no van a la iglesia, que no aman a Jesús, que no conocen, que no adoran a Dios. Podcast escucha, pero también en los círculos de las cosas que tú ves en las redes sociales o en los podcasts que de repente escuchas o en las canciones. Cuando de repente tú you surround yourself, ¿verdad? Te pones en medio, podcast escucha, de tantas cosas o canciones que en vez de alabar a Dios, en vez de dar un mensaje bueno, están diciendo majaderías, están diciendo cosas malas, están diciendo el nombre de Dios en vano. Tantos artistas, podcast escucha, que parece que la religión, específicamente el catolicismo, es un chiste para ellos y empiezan a blasfemar, podcast escucha, mientras tú y yo nos rodeemos más de esas porquerías. Va a ser más fácil para nosotros negar a Jesús. Va a ser más fácil para nosotros no profesar nuestra fe en el mundo, podcast escucha. Va a ser más difícil dar el ejemplo de que sí, somos discípulos de Jesús, de que sí, lo amamos, de que sí, lo seguimos. Y entonces en este segundo punto, podcast escucha, cuando te digo hay que tener tanto cuidado de los círculos en los cuales nos juntamos, no solamente estoy hablando de gente, pero también estoy hablando de mensajes, ya sea en la música, ya sea en las redes sociales, ya sea en podcasts. Hay que tener tanto cuidado, podcast escucha, porque vimos aquí en el ejemplo de Pedro, como él en medio de creyentes, en medio de discípulos, en medio de la iglesia, podcast escucha, su fe es renovada, su fe es bendecida y se le revela este mensaje del Padre tan bueno, tan perfecto, tan intenso, tan importante, de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero al mismo discípulo en otras circunstancias, lo vemos actuar de una manera completamente distinta, de una manera completamente diferente. Me pongo a pensar qué victoria habría pensado el diablo en ese momento, donde el mismo discípulo que había proclamado que Jesús era el Mesías, ahora dice a través de maldiciones y juramentos que no lo conoce. ¿Cuánto ha de haber dolido al corazón de Jesús, podcast escucha, la negación de ese discípulo suyo en ese momento? Seguimos con el siguiente versículo, podcast escucha, versículo 72. Y yo pienso que este va a ser el último punto que haga, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: en ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. Y luego la palabra de Dios termina este capítulo con estas palabras, hablando acerca de Pedro. Cuando Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, la palabra de Dios termina con estas palabras, este capítulo: y se puso a llorar. Se puso a llorar. Y otras traducciones dice: y salió a llorar amargamente. Amargamente. Podcast escucha. Sí, Pedro fue orgulloso, ¿verdad? Como vimos en el primer punto, sintiéndose mejor que los demás, sintiéndose más fuerte que los demás, sintiéndose que iba a ser más fiel a Dios que los demás. Sí, también vimos en el segundo punto cómo no pudo soportar estar en medio de gente que no ama, sigue o cree en Jesús. Podcast escucha, y lo negó a través de maldiciones y juramentos en vano.
Pero a pesar de todo eso, a pesar de sentirse mejor que los demás, a pesar de haber caído en este miedo, en este pecado de negar a Jesús, podcast escucha, aquí en el final de este capítulo 14 del Evangelio de San Marcos vemos quizás la razón por la cual Jesús escogió a Pedro para ser el primer papa, el príncipe de los apóstoles, el primer apóstol, podcast escucha, que fue pues nombrado líder, se podría decir, ¿verdad? Sí se puede decir porque sí fue líder de los apóstoles, podcast escucha. Aquí podemos ver una cualidad tan maravillosa que yo quisiera y le estoy pidiendo a Dios esta semana, podcast escucha, de que después de darse cuenta de su error, Pedro, después de darse cuenta de que había pecado contra Jesús, se puso a llorar. Se puso a llorar. Lloró su pecado. Y como te dije, en otras traducciones dice literalmente, lloró, salió y se puso a llorar amargamente. Podcast escucha. Este corazón de Pedro que en un momento de dificultad, en un momento de flaqueza, en un momento de miedo, en un momento difícil, podcast escucha, negó a Jesús. A pesar de haberle prometido que él moriría por él, a pesar de todo esto, podcast escucha, al darse cuenta, a pesar de haber hecho todas esas promesas cuando se sentía más que los demás, a pesar de haber caído en blasfemias, a pesar de haber caído en maldiciones y juramentos de que no conocía a Jesús, podcast escucha, cuando él recordó las palabras de Jesús, cuando él se dio cuenta de cómo le había fallado, de cómo había traicionado, de cómo había negado a Jesús, podcast escucha, en el corazón de este apóstol, amigo, discípulo de Jesús, se pone a llorar. Se pone a llorar, podcast escucha, llorar por sus pecados, llorar por haber causado dolor al corazón de Jesús, llorar por haber pagado con mal todos los bienes que Jesús hizo por él, podcast escucha. Mi oración y sería el tercer punto, podcast escucha, de este episodio, es que tu corazón no se endurezca. Es que tu corazón no se endurezca, podcast escucha, que nuestro corazón sea como el corazón de Pedro, podcast escucha, y nos duela pecar contra Jesús, nos duela ofender a Dios, nos duela, podcast escucha, ofender a aquel que nos ama tanto. El corazón de Pedro, podcast escucha, al entender que había ofendido, que le había fallado a su mejor amigo, que le había fallado a su Señor, podcast escucha, se quebranta. Se quebranta. Y sin embargo, muchas veces nuestros corazones no sienten ni siquiera un poquito de remordimiento, ni siquiera un poquito de arrepentimiento, ni siquiera un poquito de contrición, podcast escucha. Y aquí también vemos otra cosa, ¿verdad? Porque Pedro no fue como Judas. Judas, dice, le ganó el remordimiento y trató de regresar el dinero a los sumos sacerdotes, podcast escucha, pero al final de cuentas no creyó o confió de que Jesús le iba a perdonar, podcast escucha, pero Pedro no se desesperó como Judas, no se quitó la vida. Simplemente fue y lloró amargamente, podcast escucha, el hecho de que había ofendido a Dios, a Jesús, al Señor. Podcast escucha, ha sido mi oración esta semana, especialmente delante del Santísimo. Señor, no dejes que mi corazón se endurezca. No me permitas que mi corazón
Que en mi corazón no me duela el ofenderte. Dame un corazón como Pedro, Señor. Un corazón donde me duela ofenderte. Un corazón donde llore mis pecados. Recuerdo un día, podcast escucha, uno de mis mejores amigos. Era un domingo de misericordia que ya estaremos hablando de ese domingo de misericordia que viene más o menos en un mes, podcast escucha, o un poquito más. Pero uno de mis mejores amigos, mi hermano, estábamos celebrando esta fiesta de la divina misericordia, donde Jesús promete concederte cualquier cosa que le pidas si estás en estado de gracia. Si te has ido a confesar, si has comulgado ese domingo, podcast escucha, Jesús dice, no te voy a negar nada si va de acuerdo con mi voluntad. Y recuerdo que mi hermano le pidió a Dios una cosa que nunca se me ha olvidado y que cada domingo de misericordia yo también se la pido. Y estábamos orando, hincados delante del Santísimo, haciendo una oración en grupo. Y él dijo, mi deseo y lo que te estoy pidiendo hoy, este domingo de misericordia, es que no me dejes morirme sin haber llorado todos mis pecados por haberte ofendido tanto. Como pidiéndole a Dios, dame una contrición perfecta. Deja que mi corazón llore por amor a ti. Por amor a ti y por el dolor de haberte ofendido a ti. Y es así el corazón de Pedro en este versículo último del Evangelio según San Marcos capítulo 14, podcast escucha. Un corazón que llore, un corazón que le duelan los pecados. Y espero que tú también le pidas lo mismo. Que nuestro corazón no sea un corazón duro. Que nuestro corazón no sea un corazón, ¿cómo se podría decir? Numb. Un corazón que no sienta. Un corazón entumido. No sé cuál sería la palabra numb. Pero que nuestro corazón no sea un corazón así, podcast escucha, sino más bien que sea un corazón como el corazón de Pedro, que al saber que hemos ofendido a Dios, y todos lo hemos ofendido, que nuestra reacción sea esa: llorar por haber ofendido a aquel que nos ama tanto. Que el Señor encienda en nuestro corazón un amor tan grande por Él, para que no lo ofendamos, y si es que lo ofendemos, que nuestro corazón llore y le pida perdón a Dios. Podcast escucha, que Dios te bendiga muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí en este episodio. Ya se me olvidó cuál era, 96. Sí, hay de rato. Nos vemos.